Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Yo le agradezco muchísimo a alguien que yo creo que nos puede dar un poquito de luz en el camino, que es Federico Taboada, arquitecto urbanista, que ya hemos platicado con él varias veces y yo creo que nos puede dar un poco de claridad en todo esto. Mi querido Fede, ¿cómo estás? Querida Meme, ¿cómo estás? Qué guapa te ves con el pelo Muchas lacio. gracias. Muchas gracias. ¿Qué Descansando un onda? poquito los chinos. Oye, ayúdanos con esto. ¿Cómo viste primero el tema de este sismo? ¿Cómo vaya, se hablaba de daños materiales menores, pero vaya, creo que es importante hacer quizás una evaluación, a diferencia del 2017, que fue algo mucho más devastador, que fue algo mucho más trágico, en donde se devela la preocupación, o más bien la importancia de los permisos de construcción y de que no exista corrupción con las construcciones ni de edificios, ni mucho menos el famoso cártel inmobiliario. Hoy vemos que no pasó a mayores, pero una primera lectura sobre esto, mi querido Fede, y pues después preguntarte por el tema de las casas, las viviendas, los edificios, de qué nos preocupamos y cómo nos preocupamos. Bueno, primero que nada, la Ciudad de México se ha vuelto en una ciudad experta en atender este tipo de riesgos geológicos, ¿no? Cada vez que hay un sismo, nos va dando muchísimas más herramientas para reaccionar ante él, para poder, no quiero utilizar la palabra prevenir, porque los sismos técnicamente se pueden prevenir, pero bajo un margen de segundos muy pequeño. Lo más que podemos prevenir el sismo son 90 segundos. Por eso cuando suena la alarma tenemos hasta 1 minuto y medio para salir y poder resguardarnos y demás. O replegarnos a las zonas más seguras de los edificios en caso de ser edificios muy altos. Em, yo creo que cada vez ayuda mucho el que hagamos simulacros. Ayuda mucho que hagamos simulacros el mismo día que tiembla también, porque, digamos, tenemos una manera de practicar minutos antes de que sucedan. Esto lo digo de broma, pero es un chiste de mal gusto. Pero cada vez lo hacemos mejor. Hemos involucrado tecnología, hemos involucrado a la sociedad civil, hemos coordinado mejor a las distintas fuerzas que son la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encabezada por una experta chilena mexicana que se llama Miriam Ursúa, que es una fregona en el tema de protección civil y gestión de riesgos. El C5, tenemos un gran recurso que son casi 15,000 cámaras en toda la ciudad, perdóname, 15,000 postes que no solo emiten la alarma, sino también escuchan si hay algún derrumbe, si hay algún riesgo, si hay algún problema. Es decir, esos micrófonos y esas bocinas ayudan mucho. Tenemos también a la policía, a la Secretaría de Protección Ciudadana, y bueno, algunas otras instituciones de la ciudad que ayudan a coordinar. Fíjate lo que son, me voy a meter un tema muy brevemente que tiene que ver con seguridad, pero fíjate por qué es muy importante que tengamos estos recursos y por qué los menciono. Si mañana sucediera un evento extraordinario, toco madera, Dios no quiera, tipo 85, la ciudad tiene la capacidad de mover casi a 150,000 personas para poder atenderlo. Para que te des una idea, Nuevo León tiene 4,000. 4,000. Sí, la ciudad tiene más población, pero es una desproporción tremenda. O sea, la ciudad puede mover 150,000 personas, de las cuales 90,000 son policías. ¿Por qué digo que me meto a otro tema? Porque con todo el furor del tema de la Guardia Nacional y estos temas, algo que hay que hablar es el tema de las policías locales. Las policías no solo detienen delincuentes, gestionan muchos tipos de problemas, desde que dan la hora a la vecina que va caminando y les pide la hora, hasta que en un caso de un problema como un sismo, están capacitados para
desplegar gente para ayudar con los derrumbes, para ayudar en, digamos, guiando a la gente para ver qué instrucciones tiene que hacer. Pero es una desproporción muy grande. La ciudad puede mover 150,000 personas y Nuevo León 4,000. Jalisco 7,000. Entonces, pues la ciudad tiene muchísimos recursos para poder atender esto. En general, lo de hoy salió bastante bien, el saldo es blanco, pero hay algunas cosas que tenemos que pues, mejorar, es verdad, y hay otras a las cuales le tenemos que poner mucha atención. Ya lo mencionabas tú, el tema de la corrupción inmobiliaria, ¿no? Oye, Fede, ahorita lo que me estás diciendo creo que es muy importante que la gente lo mencione porque estamos hablando de una ciudad que es la Ciudad de México, justo lo que nos decían hace un ratito, bueno, cuando hicimos la transmisión de la tarde, es que por qué en la Ciudad de México se siente quizás más fuerte, o por qué en la Ciudad de México a veces se tienen estas, ¿por qué ocurre, por ejemplo, lo del 2017, que aunque el epicentro es en otro estado, sí cerca a la Ciudad de México, pero se dio una catástrofe como la que se da en 2017 y también en el 85, ¿por qué se dan de esta manera en la Ciudad de México, en donde vaya la gente, sobre todo en la Ciudad de México, está mucho más paniqueada, mucho más asustada, la pasa bastante mal? Me tocó ver escenas de pánico hoy de mujeres que se da el simulacro y termina el simulacro y ya está el sismo y ya estaban saliendo y estaban llorando, y por eso hay que ser muy, muy precavidos con la información que damos para no generar este pánico, porque sí hay mucha gente que sí la siente de verdad muy, muy, muy mal en la Ciudad de México. Pero háblame un poquito de esto. La Ciudad de México, ¿qué tiene de peculiar en cuanto a estructura, en cuanto a territorio, en cuanto a tierra, en cuanto a suelo, que la hace tan sensible a los sismos? Bueno, primero, la ciudad está sentada sobre un lago. Entonces, hoy tenemos muchos criterios para ver dónde podemos habitar, dónde no podemos habitar en el mundo, en ciudades, en países, pero, pero la verdad es que cuando nos dimos cuenta, pues ya llevábamos 100 o 200 años asentados en una ciudad, ¿no? La ciudad tiene distintos temas, es una cuenca, lo cual significa que básicamente es un valle que está asentado, pues era un lago porque era un lago, porque era la parte más baja de un valle, ¿no? Donde se asentaba el agua. El hecho de que antes había un lago o 5 lagos que eran nombrados el lago de Texcoco, eso hace que el suelo sea bastante poco fiable, ¿no? Tras los años hemos encontrado la manera de poder encontrar, pues, métodos, digamos, mucho más seguros para poder levantar una vivienda, un edificio de viviendas, un edificio de oficinas y demás. Pero, digamos, el suelo lacustre o lo que antes era un lago, pues sí hace muy inestable a la ciudad. Eso, pues, aunado a que está en una zona de un impacto sísmico, pues, bastante importante. A lo largo la Ciudad de México se ve impactada por distintas placas tectónicas, entonces, pues, eso hace, digamos, un caldo de cultivo que no es el más recomendable, pero hemos sabido manejarlo. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones que hemos encontrado? Pues tener estructuras cada vez mucho más rigurosas, de materiales mucho más sofisticados, que permiten que podamos, pues tal vez pasar un susto, pero que no se derrumben nuestras viviendas. Si tú lo ves, conforme ha avanzado el tiempo, las técnicas de construcción en la Ciudad de México se han vuelto más sofisticadas. Entonces, hay mucho más rigor para el nivel de acero que debe tener una estructura, el nivel de concreto, em, el tamaño de las columnas y demás. Ahora, esto dicho, pues no significa, como comentaba antes, que no vayamos a tener una experiencia amarga en un sismo, porque el hecho de que se mueva un edificio es completamente normal. De hecho, que se mueva un edificio en un sismo, pues es muy normal, pero pues prefieres que se mueva a que se caiga, ¿no? No hay, ahora sí que no puedes escoger las dos,
que no se mueva y que tampoco se caiga. Pues es complicado eso. Lo vimos hoy o lo hemos visto a lo largo de escenas que se han pasado hoy, tanto el sismo de este año como el de 2017, pues que son edificios que se están moviendo, pero no todos se caen. Cuando un edificio se está moviendo, significa que la estructura está trabajando, respondiendo a esos movimientos, sean oscilatorios, sean trepidatorios y demás. Pero, pues básicamente las condiciones de la ciudad son esas. Y lo que hemos encontrado como respuesta, pues es eso, técnicas cada vez más sofisticadas para construir las viviendas. Ahora, yo como comentaba antes, pues también existe el caso de la corrupción. Lo vimos en el sexenio de Miguel Ángel Marcera de manera muy particular, cómo se levantaron muchas viviendas que no cumplían con el Código de Construcción de la Ciudad de México o con el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, y en el sismo de 2017 se cayeron. Y creo que a eso es a lo que hay que ponerle mucha atención, porque hoy en día encontramos que hay muchos edificios del sismo de 2017, incluso del 85, que siguen pues en reparación, ¿no? Yo nombro en particular algunos casos como el que está en Álvaro Obregón, que es muy famoso, cerca del Sumesa, frente a Sumesa casi, o algunos otros en la zona de la Roma y la Benito Juárez, que fueron como las zonas muy afectadas, o en Canal de Miramontes, en Cuapa, que también pues tuvieron afectaciones muy grandes. La ciudad ha aprendido mucho, nosotros como individuos hemos aprendido muchas lecciones, pero bueno, esto es un aprendizaje continuo, y lo más importante es el aprendizaje que han tenido las instituciones. De nuevo, yo creo que la Ciudad de México es una ciudad modelo en cuanto a la respuesta, la prevención y las atenciones que tienen las instituciones. Y creo que estados como Michoacán, como Guerrero, como Oaxaca, como el Estado de México mismo, deberían tomar nota de lo que hace la ciudad. Es verdad que la ciudad es una ciudad que tiene mucho presupuesto, es la ciudad más rica o la entidad más rica del país por muchísimo, es donde hay mayor inversión, es verdad, pero creo que poco a poco estas entidades que mencionaba deben de ir migrando hacia tener protocolos de respuesta, sistemas de alarma, digitales como las que tenemos en la ciudad, el sistema de cámaras, que también es un gran recurso en la ciudad, para poder dar una pues mayor y mejor respuesta. Tú que viviste un tiempo en Puebla, pues no me dejarás mentir en que la respuesta que dio Puebla en 2017, pues no tiene nada que ver con la respuesta que hubo en la Ciudad de México o con la capacidad de respuesta que hay en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que ese aprendizaje debe de tomarse en cuenta hacia estas entidades. Varias de estas entidades que te dije, pues no tienen, por ejemplo, ni 1000 cámaras, no tienen un C5 consolidado, no tienen un espacio de planeación y respuesta como es la sala de situaciones del C5. Los reglamentos de construcción toman como base el reglamento de construcción de la Ciudad de México, lo cual es inadecuado, porque los suelos de esos lugares son distintos a los de la Ciudad de México. No hay supervisión en las construcciones, que debería haber. Aquí tenemos un Instituto de Seguridad de las Construcciones que nos ayuda a que hay pruebas de laboratorios, que hay revisiones de las construcciones constantes, ¿no? Es verdad que la ciudad tiene algunos otros problemas, pero creo que ahí va la cuestión. Y ahí te va la pregunta del millón, Fede. ¿Cómo ubicar, por ejemplo, en la Ciudad de México, si estás en una vivienda de riesgo? Digo, yo sé que es complicado, sobre todo, por ejemplo,
si hablamos de edificios que podrían haber sido parte del cártel inmobiliario, pongámosle, pero ¿cómo un ciudadano puede identificar en qué debemos de enfocarnos cuando estamos en algún departamento? Vaya, ¿cuáles son elementos que necesitamos identificar para decir hay que buscar a alguien que nos venga a hacer un dictamen o sabes que no es necesario? Como ciudadanos, ¿cómo reaccionar para evitar? Ahora sí que vamos a buscar la manera de prevenir. Si en la Ciudad de México estamos ante constantes movimientos como este y venimos de temas como corrupción, como el cártel inmobiliario, creo que es información que la gente pues valdría la pena saber. Algunos red flags, estas banderitas rojas que nos puedas decir de la vivienda, ¿cuáles pudieran ser? Mira, yo creo que es bastante claro. Yo, por ejemplo, si buscan en mi cuenta @taboada_mx en Twitter, yo puse un tweet hace rato, hace algunas horas, diciendo que pues si tienen incertidumbre, que si tienen dudas en su vivienda en cuanto a, no sé, la no tan insegura, hay alguna grieta o algo que les llame la atención, me contacten. Y yo lo primero que hago es, número uno, preguntarles en qué zona de la ciudad están, porque las afectaciones son distintas por las zonas. Hay zonas donde con los ojos cerrados te puedo decir que pues por más grietas que hay, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Por cierto, la asistencia que estoy brindando es completamente gratuita, jamás cobraría, lo hice en 2017, tampoco voy a cobrar hoy, ni cobré en 2017, así que no se preocupen. Uno, ¿en qué zona de la ciudad están? Dos, su edificio es un edificio de viviendas, es un edificio de oficinas, es una escuela. Por ejemplo, ya fui a un par de escuelas, ya fui a un par de oficinas, ya fui a varias viviendas. Porque eso tiene que también ver un poco, tiene mucho que ver con cuál es el uso, qué tan constante es su mantenimiento y demás. Después, si tienen hay alguna grieta, hay alguna derrumbe, hay alguna cuarteadura que les llame especialmente la atención. ¿Por qué lo digo? Como el 95% de los casos que me han enviado, hay cuarteaduras que son superficiales, que es cuarteadura de la pintura o del yeso o del acabado que tengan en sus muros. Entonces no hay ningún problema con eso. Pero además, lo que tenemos que ver es que si estamos en un edificio de departamentos, por ejemplo, en lo que tenemos que enfocarnos es que no estén dañados los elementos estructurales. Los elementos estructurales de un edificio son columnas y vigas. Punto. Si no hay daño en ellos, entonces, digamos, podemos transitar, podemos seguir habitando el espacio, no hay ningún problema. Ya si hay una cuarteadura en el baño, ya si hay una cuarteadura en un muro que no es de carga, entonces no tenemos mayor problema. Pero hay que enfocarnos en eso. Prioritariamente en los elementos estructurales. Si estás en una vivienda, en una casa unifamiliar, entonces hay que ver los muros de carga o las columnas. Pero si es un edificio, las columnas y las vigas es básicamente donde hay que enfocarse. Y las grietas que debe haber, pues entonces deben ser profundas, no pueden ser superficiales. Si la grieta tiene más de 3 centímetros o de 1 pulgada, entonces hay que revisarla. Incluso si las hubiera, no significa que hay un riesgo de potencial derrumbe, pero sí es algo que vale la pena evaluar. Pero si es menor de 1 pulgada o de 3 centímetros, entonces, y no está en un elemento de carga, entonces no hay que preocuparse. ¿Qué sí hay que hacer? Si esa es la situación, hay que llamar a Locatel y tienen que preguntar por un director responsable de obra para que vaya a atender a sus viviendas y revisar y hacer un dictamen especializado. Ojo, hay mucho defraudador también por ahí que va a hacer dictámenes de seguridad estructural
y que no son directores responsables de obra o de ROs. Un director responsable de obra es una persona que está acreditada para dar esos dictámenes. No todo el mundo lo está. Ni todos los ingenieros están, ni todos los arquitectos están acreditados. Los directores responsables de obra se dedican a la seguridad estructural y tienen capacitaciones constantes, toman cursos, toman exámenes y están acreditados por un cierto tiempo. Hay directores responsables de obra, de ROs, que estuvieron vigentes hasta 2017 y después ya no pasaron los siguientes cursos, entonces ya no tienen una acreditación vigente. Entonces, si van a hacer un dictamen estructural, está bien que lo hagan, pero tiene que ser con un DRO que esté acreditado y su acreditación tiene que estar vigente. Y esa es la manera más válida de tener seguridad sobre sus edificios. Él les va a decir, su edificio es habitable o no es habitable, o necesita reforzarse en ciertos elementos estructurales. Pero yo les recomiendo que sigan esta ruta si y solo si las fallas en sus edificios tienen estas características que les comenté. 1, en elementos estructurales. 2, esas grietas tienen cierta profundidad, una profundidad mayor a 1 pulgada. Y 3, pues que el edificio ya tenga cierta edad también. Aunque esto no es un determinante excluyente, sí es pues una razón de cierto peso. ¿Por qué lo digo? Ahorita lo comentabas tú, Meme, en la presentación. Ha habido distintos sismos y digamos el del 85 fue muy paradigmático. Entonces, a partir del 85, el reglamento de construcciones de la ciudad tuvo niveles más estrictos para construirse. Entonces, a partir del 85 hay una mayor certeza, aunque gracias a cosas como la corrupción inmobiliaria de los alcaldes del PAN en la alcaldía Benito Juárez, pues eso ya no es una certeza, pues, digamos, tan precisa, porque vimos en 2017 que muchos edificios que se acababan de construir, en teoría, con medidas bastante estrictas, pues gracias a la corrupción no fue así. Entonces, repíteme una vez más, solo para que la gente lo pueda notar, cuáles son los puntos que hay que revisar para tenerla como el listadito y a partir de ahí saber a dónde llamar y con quién dirigirse. Claro que sí. Si tienen una casa unifamiliar, lo que tienen que revisar son las columnas y los muros de carga. Deben de tener si tienen grietas esos elementos estructurales, entonces pues deben de tener una profundidad mayor a 1 pulgada, mayor a 3 centímetros. Si es así, entonces yo les recomiendo que llamen a Locatel buscando un director responsable de obra, un DRO, que les vaya a hacer un dictamen. Pueden contactarme a mí también o pueden contactar ingenieros también para que den su visto bueno. Pero las personas que no somos directores responsables de obra no les podemos dar un dictamen firmado que acredite el 100% pues, la habitabilidad de ese espacio. Yo y algunos ingenieros y algunos arquitectos que tenemos conocimientos en el tema estructural, les podemos dar una certeza muy grande, pero no les podemos como certificar el documento. Pero bueno, si usted vive en un edificio, las columnas, exactamente. Si usted tiene un edificio, entonces tiene que revisar elementos estructurales como son columnas y vigas, con la misma situación. Si hay una grieta que tiene una profundidad mayor a 3 centímetros, entonces hacer lo mismo. Si usted no está en ese caso, no llame a Locatel, no solicite directores responsables de obra, no hay muchos, y que deje que se enfoquen en edificios que sí lo necesitan. Y después, meses después, que usted se ponga de acuerdo con sus vecinos, ya lo hace. Pero hoy en este momento es prioritario que los edificios que ya tienen cierta edad, que tienen esos daños, sean revisados por un experto. No hay que acaparar en este momento
un experto que no lo necesita, porque el dictamen es bastante laborioso. Se hacen pruebas de laboratorio, se hacen revisiones, se hacen calas, que básicamente es revisar cómo está el concreto y el acero con el que se construyó. Y ahí ya veremos si se tiene que reforzar el edificio o no y de qué manera, ¿no? Ok. En el peor de los casos, si se tiene que desalojar el edificio porque hay un riesgo. Si su vecino, el edificio, hay un edificio en la calle que se está cayendo y demás, eso no necesariamente le da indicaciones para que su edificio esté en riesgo. O sea, si el edificio del vecino se construyó en momentos distintos, con reglamentos distintos, en circunstancias distintas, el suelo es distinto, entonces eso no tiene por qué darle incertidumbre a usted. Pero si requiere la opinión para tranquilidad de un experto, llame a un ingeniero civil, llame a un arquitecto, llame a un estructurista, pero no acaparen a los directores responsables de obra, que hoy deben estar dando certeza y seguridad a escuelas públicas, a oficinas del gobierno, a equipamientos públicos, a oficinas o a hospitales, etcétera, ¿no? Aquí hay varias preguntas que nos están haciendo. Una de ellas Venga, es, ¿cómo ubicar los muros de carga? bueno, todo el muro de carga es un muro que estructuralmente es muy importante para la estructura de su vivienda. Usted seguramente vive en una casa. Usted tiene que, una manera de saberlo es si usted le pega con el puño al muro y escucha hueco, entonces ese no es un muro de carga, ese es un muro que se hizo con un material como puede ser tabla roca, que es un muro que divide un espacio del otro, pero no necesariamente es un muro que está cargando la losa o la estructura de su vivienda. Entonces, esa es una manera de ubicarlo. Y la otra es que es un muro que es continuo desde la planta baja hasta el primer piso o el segundo piso. Es decir, un muro de carga es un muro que si usted está en el segundo piso, también está en el primer piso, en el mismo lugar. Entonces, esa es una buena manera de poder detectarlo. Nos preguntan, ¿cómo se puede saber si es vigente la acreditación de algún director responsable de obra? ¿Hay Muy algún buena número a pregunta. donde llamar? ¿Hay una página donde investigar? ¿Cómo sabemos esto? Muy buena pregunta. Los directores responsables de obra tienen un tarjetón. Es como una credencial un poco más grande que las credenciales con las que votamos. Y ahí vienen todos sus datos. Viene quién es, cuál es su formación, si es ingeniero, si es arquitecto, cuál es su especialidad, si tiene maestría, si no tiene maestría, la vigencia del tarjetón, la institución que dio la acreditación, que en el caso de la Ciudad de México es la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Y la edad del DRO, ¿no? Entonces traen una acreditación, traen un tarjetón, que es lo que determina la vigencia que tiene. Porque viene el periodo. Entonces, este tarjetón tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Entonces, esa es una manera de saberlo. Y nos pregunta Viviana que si las traves son muros de carga. Las traves también son un elemento estructural. Yo, para no confundir a la gente, pues generalizo en columnas, vigas y muros de carga. Entonces, pues sí, son elementos estructurales también. Entonces, hay que revisarlos. Si tienen alguna duda, contáctenme en mi Twitter, ahí me mandan mensaje, me mandan las fotos, yo les digo, tranquila, me mandas foto de lejos, de cerca, para ver qué tan profunda es, de lejos para ver si está en un elemento estructural o no. Y así lo revisamos y vamos dándole tranquilidad a la gente. En general, yo quería decirles eso. Si ustedes ven que en su edificio
el azulejo se botó, la pintura se cayó, hay pedazos de yeso en el suelo y demás. Eso no tiene por qué ser necesariamente un problema estructural. Eso lo único que dice es que el edificio trabajó en un fenómeno geológico como sismo y pues claro, la pintura no está adherida 100%, ya tiene tiempo, el yeso también, pero eso lo único que significa es que el edificio sufrió un esfuerzo, que es, digamos, el término estructural. Pero eso no tiene por qué generarles una incertidumbre o temor. Si el edificio está entero, las columnas están en buen estado, las vigas igual, no se ve el edificio inclinado, no tiene por qué. Sé que es un caso extremo, pero si ustedes buscan la Torre de Pisa lleva inclinada 500 años, y no ha generado un derrumbe, ¿no? A pesar de que esa parte de Italia tiene problemas no solo geológicos, sino también volcánicos. Entonces, no hay que generar pánico. Entonces, revisen el edificio con sus vecinos, hagan el recorrido en las partes exteriores, hagan el recorrido en algunos departamentos, verifíquense que sean únicamente cosas superficiales. Y si tienen alguna duda, contacten a un experto, pueden contactarme a mí en Twitter, mandarme fotos y ya yo les iré platicando. Y en el caso extremo, visitamos su edificio, lo vemos y ya ahí yo les comentaré si requieren un DRO o si no, y ya lo podrán contactar ustedes, ¿no? Últimas preguntas que aquí nos están Claro que sí. haciendo. Vicky es en la escuela donde trabaja, tiene más de 100 años y en algunos castillos ya se alcanzan a ver las varillas. Nos habla que si hay algún tipo de peligro. No necesariamente, si bien los castillos son elementos que dan rigidez a la estructura, digamos, no son elementos fundamentales de la estructura. Okay. Entonces, pues ahí lo que hay que hacer tal vez es demoler el castillo y volverlo a construir, pero no salirse de la escuela, no usarla, volverla a construir y ya, no tiene ningún problema. Hay que volver a construir esos castillos y ya, no pasa nada. Se apuntala el edificio, se apuntala esa parte de la escuela, que no sé, me imagino que es un salón, se apuntala ahí un fin de semana, se construye el castillo, que no tomará más que una hora, y ya, no pasa nada. Nos dice Betty, ¿en dónde se puede verificar si se realizó una verificación a una escuela pública que tuvo afectaciones en el 2017? Si fue así, si lo hizo un director responsable de obra, la directora tiene que tener el dictamen. Entonces, el dictamen, esa es una muy buena pregunta. El dictamen no solamente tiene la conclusión del director responsable de obra, es habitable, no es habitable, se tiene que reforzar ciertas zonas, sino también quién es, en qué año se hizo, cuál fue el método, se enviaron muestras al laboratorio, cuál fue la sentencia del laboratorio, etcétera. Pero lo debe de tener la directora. O sea, a ver, el Y lo puede dictamen tiene que enseñar estar muy perfectamente, ¿no? Sí, claro, hasta digital debe ser. Si en 2017 lo hicieron, debe ser digital. Se lo mandan ahí al chat de los padres de familia y madres de familia y ahí se puede revisar. No hay mayor problema. Aquí, última que nos dice, por ejemplo, Alejandra, que sí es un lugar seguro para resguardarse las vigas. La verdad es que le da mucho pendiente salirse de su casa por los cables de luz. Entonces, ¿cuáles pudieran ser buenos lugares para resguardarse dentro de una casa? Pues sí, usualmente en una casa, las columnas, más que nada, las columnas que son el elemento más rígido que hay. Si usted está en un edificio, busque, por ejemplo, el núcleo de escaleras, elevador y sanitarios, que suele haber siempre uno. Esos son también lugares bastante seguros, o las columnas también. Las vigas están en el techo, entonces está complicado ahí resguardarse. Ok. Pues pero una cosa Échale. más, Sí. bien rápida, que me gustaría aclarar. En 2017, cuando sucede el sismo, hay una negligencia muy grande por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, no solo para hacer
el diagnóstico, digamos, el censo de cuáles fueron los lugares afectados, de qué manera, era muy incierto, ¿no? Hubo un momento, no sé si recordarás muy bien, en que hace un censo el gobierno de la ciudad y el gobierno federal también. Incluso quien lo hace en el gobierno federal es pues la secretaría que tenía Rosario Robles. Entonces, hay como muchas inconsistencias, ¿no? No es que tenemos un censo confiable, sino hasta 2019, que lo hace ya el nuevo gobierno, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, con Miriam Ursúa, que si tienes oportunidad, me gustaría creo que sería una buena idea que la entrevistaran, porque es una piezaza esa señora. Es experta en riesgos, es experta en protección civil, ha vivido todo tipo de riesgos, ha ido a las mejores escuelas, ha estado en las peores situaciones, estuvo en el sismo de Chile de 2011, estuvo en el tsunami de Japón en 2011 también. Entonces, la señora es una pieza, en serio, y tiene un gran equipo. Pero no es hasta que ella termine ese censo que tenemos certeza de cuáles fueron las zonas y cuáles fueron las infraestructuras que se dañaron y hasta dónde. Entonces, una vez que tenemos ese censo, pues la respuesta de la ciudad es muy distinta a lo que hizo Mancera. No sé si te acuerdas que lo que hace Mancera es darle créditos a la gente para que pues rehabiliten sus viviendas dañadas o de plano reconstruyan por completo el edificio. Eso a mí siempre me parece un abuso, porque si un edificio se cae, en gran parte tiene que ver con la negligencia del gobierno. Ahora, ¿por qué te va a cobrar por construir de nuevo tu vivienda? ¿No? Entonces, lo que hace el gobierno de la doctora Sheinbaum es construir gratuitamente a partir de una instancia que se llama la Comisión para la Reconstrucción. La Comisión para la Reconstrucción pues, se ha metido un barote en construir de cero las viviendas desde la gente más pobre hasta la gente más rica. Desde Xochimilco y Tláhuac hasta la Roma y Polanco o la Condesa. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hace un par de semanas, ya sabrás, periódicos como el Reforma, como el Universal, como el Excelsior, como Publímetro, empezaron a difundir una noticia falsa, para variar, de que la Comisión para la Reconstrucción la iban a cerrar y que iban a dejar tendidas a todas las víctimas. Entonces, rápidamente la comisionada, que se llama Yabneli Maldonado, salió a desmentir esto. Pero, pues, obviamente lo que ella diga en su Twitter, pues, no es tan difundido como la primera plana del Reforma y sus mentiras. Entonces, quería comentar esto solo para comentarle a la gente que si alguien que está viendo tu programa al día de hoy se encuentra todavía en el proceso de formalizar la reconstrucción de su edificio porque se dañó en 2017, tengan la certeza de que la comisión va a seguir y que la comisión no se va a cerrar hasta terminar absolutamente todos los casos. No me hagas caso porque en este momento no tengo el número de manera tan precisa, pero hay algo así como 36,000 casos de viviendas que estuvieron dañadas, afectadas o que se tuvieron que volver a construir. Y el día de hoy van como 26,000 viviendas las que se han entregado. Entonces, ahí va la cosa. Pero, pues ya va más del 60% de las viviendas entregadas. Entonces, hay que ser pacientes, y tener la certeza de que la comisión no se va a cerrar hasta entregarle su vivienda a la última persona que fue afectada por el sismo de 2017. Justo entrevistamos a la comisionada hace no mucho, hace un par de semanas la entrevistamos justamente por el tema de la reconstrucción. Ella nos hablaba de cómo iban los avances. El video obviamente está disponible en el canal para que todos lo vean, pero qué bueno que nos haces este recordatorio. No caigan en fake news en tiempos como estos. Vaya que
híjole, desde alertas de tsunami, desde vaya, N cantidad de información que circula con tal de generar visualizaciones o con tal de generar likes e impresiones y alcance, es muchísima. Entonces, busquemos en las fuentes verificadas. Si tienen la duda, verifiquen con información y busquen también a personas que tienen experiencia, que son voces autorizadas para hablar en materia, ya sea de construcciones, ya sea también en materia de sismos y demás que nos pudieran ayudar para generar su criterio propio, pero no caigan en las fake news, que ha sido el debate que he tenido prácticamente todo el día. Entonces, mi querido Fede, yo te agradezco mucho, pero ¿con qué quisiera cerrar? Qué elegante eres, meme. Yo que no soy tan elegante como tú, yo les puedo decir de manera más concreta. No quieren leer fake news, no lean el Reforma, no escuchen Latinos, no lean el Universal, no lean el Excelsior, no lean el Milenio. No sigan a Denise Dresser, a Broso, a Loret de Mola, a Jesús Silva Herzog, a Leo Zuckerman, ni nadie que aparezca en esos círculos para que no estén mal informados. Me gustaría cerrar diciendo que sigo muy consternado, muy impresionado porque van 3 sismos que suceden el mismo día y casi a la misma hora y casi a la misma magnitud. Pero me sorprende mucho, yo que, digamos, soy estudioso de estos temas, la capacidad de respuesta y las consecuencias que han tenido el sismo del 85, del 17 y del 2022 conforme el tiempo ha avanzado. Creo que podemos todos coincidir y todas coincidir en que las consecuencias cada vez han sido menores, la capacidad de respuesta es cada vez mayor y que creo que hemos ganado mucha experiencia como ciudad, también como instituciones en el gobierno, ante este tipo de fenómenos. Lo que tenemos que reforzar, esto sobre todo como sociedad civil, es el evitar a toda costa la corrupción inmobiliaria. La corrupción inmobiliaria que sucede en la alcaldía Benito Juárez desde hace más de 10 años es algo que puede afectar la vida de muchas personas y que no solo es eso, sino es el patrimonio de toda su vida. Gente ha trabajado 42 años, 45 años, han sacrificado toda su vida para poder tener una vivienda y lo que están teniendo en lugares como la Benito Juárez son viviendas que son de mala calidad, inseguras, que tienen muchísimos problemas para la gente que las habita y que son caras como en muy pocos lugares del mundo. Cuando yo les digo esto, se los digo con todo conocimiento de causa, porque uno de los temas a los cuales me dedico es la vivienda y el analizar sus costos y políticas públicas de vivienda en distintas ciudades del mundo. Pero suficiente es el gasto y todo lo que amerita el trabajar para tener una vivienda, como para que la corrupción de unos cuantos funcionarios del PAN en Benito Juárez acaben con la tranquilidad de la gente. Entonces, estemos atentos a ello. Si vemos un edificio que se está construyendo nuevo, sobre todo en la alcaldía Benito Juárez, preguntemos quién está construyendo, cuál es el permiso. Siempre que se va a construir una vivienda, forzosamente hay un periodo en el cual los constructores deben platicar con los vecinos acerca del proyecto y garantizar que no haya corrupción. Yo no sé si Yabneli Maldonado, la comisionada para la reconstrucción, te lo comentó, pero si no lo comentó, yo lo voy a comentar aquí. Algo que ha sucedido mucho en la Comisión para la Reconstrucción en este tiempo es que, te voy a poner un ejemplo, van a la Roma a verificar un edificio. En efecto, es un edificio que hay que derrumbar porque está muy inestable, tiene problemas estructurales y pues hay que volver a construirlo. Entonces, no sé, el edificio tenía 30 departamentos, por decirte cualquier cosa. Y cuando revisan la documentación de ese edificio, se dan cuenta
que ese edificio solo permitía 20 departamentos para construirse. Para la comisión es un gran problema, porque no pueden construir más departamentos de los que estaban permitidos, pero al mismo tiempo tiene que construir las viviendas que estaban construidas en ese lugar. Entonces, imagínate, llega la comisión, dice, bueno, vamos a construir 30 departamentos. A ver, espera, solo están permitidos 20. Híjole, pero tenemos que construir 30 porque no vamos a dejar gente en la calle. Y ahí hay un problema legal. Pero evidentemente, o sea, eso lo arregla la comisión de manera muy sencilla. Pero lo que nos arroja es que había corrupción en esos lugares. Entonces, empieza ahí un problema legal de regularización y los procesos empiezan a alargarse. Y pues la gente pues tiene que estar más tiempo rentando en otro lugar. Esa es otra cosa. La Ciudad de México les apoyó a toda la gente que está reconstruyéndole sus viviendas, les da un apoyo para rentar un departamento. Y eso les da bastante ayuda y estabilidad. Pero sí, ojo, hay que estar muy pendientes con la corrupción, sobre todo en Benito Juárez, donde existe un modus operandi desde hace más de 10 años para que funcionarios, tú como constructor vas, tienes un permiso y el funcionario te dice, ¿sabes qué? Sí, puedes construir departamentos de más, puedes construir en un tiempo mayor, sí, no tienes que pagar afectaciones, pero tienes que darme a mí un departamento. Esa corrupción que está sucediendo en Benito Juárez acaba con la tranquilidad y la calidad de vida de la gente que trabajó décadas para poder tener esa vivienda. Y eso es lo que tenemos que vigilar. Las instituciones, la fiscalía ya lo está haciendo, pero nosotros como vecinos también, porque la corrupción no es obra de la Virgen, es resultado de políticos corruptos que están ahí desde hace muchos años y que quieren obtener beneficios a cambio, pues, de permitirles a los constructores hacer sus trabajos cuando es algo que ellos tendrían que poder hacer sin ningún impedimento. Entonces, con eso cerraría, Meme. Me da mucho gusto saludarte. A mí también, mi querido Fede, y pues a la gente, si requiere algún tipo de consultoría o tiene más dudas, busque directamente aquí en sus redes sociales, @taboada_mx, a Federico Taboada en Twitter, y yo sé que les vas a estar contestando. Claro que sí, ténganme paciencia porque sí me están escribiendo mucho, pero con mucho gusto les voy a responder y aclarar todas sus dudas. Échale, pues te mando un abrazo y te agradezco muchísimo que te conectaras un ratito. Claro que sí, Meme, aquí estoy a la orden. Cambio fuera. Cuídate mucho. Hasta luego. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.